En la feria de contratación de Michaelmas, en Ilverton, los sirvientes esperaban en fila a lo largo del lado norte de la plaza. Se colocaban frente a los puestos de maíz para que los granjeros pudieran recorrer la línea sin el sol de frente. Era la vieja costumbre, cada uno llevaba, en algún lugar visible, la señal de su oficio. Los carreteros llevaban cordón de látigo trenzado en la cinta del sombrero, los pastores un mechón de lana. Las lecheras traían un mechón de pelo de vaca prendido en el hombro, y las criadas un retazo de delantal azul. Phoebe Rich estaba al final de la fila, sin nada. No había señal para lo que ella sabía hacer. Una mujer que había llevado las cuentas de una dama y le había leído en voz alta por las noches no tenía un mechón de lana que mostrar. Así que Phoebe se había lavado las manos hasta que la tinta quedó apenas una sombra en los pliegues de la piel, y esperaba con ellas cruzadas frente a su vestido gris de paño vasto. Llevaba de pie desde las 8 de la mañana. Era un buen día de octubre, frío y muy claro, la clase de luz que muestra las cosas exactamente como son. 2 veces le habían preguntado su nombre. Las 2 veces la esposa del granjero lo había repetido, Rich, con una pequeña pausa en medio, como quien le da la vuelta a una moneda para mirar el otro lado. Las 2 veces la mujer siguió avanzando por la fila. Para el mediodía, los carreteros ya se habían ido. A las 2, se fueron los pastores y la mayoría de las lecheras. También la muchacha que estaba junto a Phoebe, contratada por 6 libras al año y un par de zapatos, que había llorado de alivio en la manga de su vestido. A las 4, en la fila solo quedaban 3, un anciano con la cadera mala, un muchacho al que habían despedido 2 veces por quedarse dormido, y Phoebe. Nadie le había tomado la mano. Esa fue la parte que ella recordaría siempre. La contratación se hacía tomando la mano y poniendo un chelín en ella, y ninguna mano, en todo el condado de Ilverton, se había extendido hacia la suya en todo el día. A las 4, la señora Sraib cruzó la plaza. Era una mujer atractiva, de 47 años, vestida de buena seda negra, y tenía la voz más agradable de toda la parroquia. Todos lo decían. Tenía esa forma de preguntar por un niño enfermo que hacía sentir a la madre que Dios mismo se había fijado en su hijo. Se detuvo frente a Phoebe. Phoebe, dijo con calidez, querida, te vas a resfriar de tanto estar parada en este aire. Buenas tardes, señora. Deberías traer un chal. Nunca quisiste andar con chal. La señora Sraib se giró a medias, de modo que ahora hablaba con la esposa del granjero que se había acercado por detrás, la señora Pruick, de la granja Netter, que buscaba una mujer para la lechería y la casa. Señora Pruick, ¿conoce usted a la señorita Rich? Estuvo conmigo casi un año. No lo sabía, señora. Lee maravillosamente. Y escribe una letra muy buena. Una pausa exacta, ni un instante más. Es muy inteligente, sin duda. Guarda horarios tardíos. Eso fue todo. No había acusación en ello. No había nada que una persona pudiera tomar y llevar ante un magistrado, ni repetir de modo que sonara a algo concreto. Eran 4 palabras sobre el reloj, dichas con amabilidad, frente a una sola mujer, en una plaza pública, a la hora en que termina la última contratación. El rostro de la señora Pruick se cerró como una bolsa. Quiero una muchacha fuerte, le dijo a nadie en particular. Para la lechería. Por supuesto que sí, dijo la señora Sraib. Le dio unas palmaditas en el brazo a Phoebe. Su guante era muy suave. Vete a casa, querida, antes de que oscurezca. Es un camino largo para ti. Después siguió cruzando la plaza, y todo aquello no había tomado ni un minuto. Phoebe se quedó donde estaba un buen rato más. No había razón para hacerlo, pero esa mañana se había prometido a sí misma que aguantaría hasta que terminara la feria, y ella era de las que terminan lo que empiezan. Se quedó hasta que la luz se apagó sobre la torre de la iglesia. No lloró. Había aprendido en septiembre que las lágrimas son solo agua, y que no cambian absolutamente nada un martes cualquiera. A las 5 tomó su cesta y emprendió el camino a casa. Eran 5 millas por el camino, y algo menos de 4 cruzando el terreno común y bajando por el largo bosque de la ladera. Fue por ese camino porque pasaba cerca de Ascenden, y porque no le tenía miedo a la oscuridad. Muy pocas personas entendían eso de ella. La oscuridad había sido el taller de su padre durante 30 años, y era el suyo desde que tenía 9. La escarcha bajó mientras caminaba sobre el terreno común. El cielo pasó de gris a verde, y luego a ese azul profundo y drenado que precede a las estrellas. Y entonces las estrellas salieron una por una, en el orden que ella esperaba. Las fue nombrando mientras caminaba, porque no había nada más en su cabeza que quisiera mirar.
Su padre le había enseñado la estrella roja del toro el día de su 9º cumpleaños, de pie detrás de ella, con las manos en sus hombros para mantenerla quieta. Mira con el rabillo del ojo, Phoebe. El rabillo ve mejor que el centro. Es el único lugar donde apartar la vista de algo te ayuda a verlo. Su padre llevaba muerto desde marzo. La cabaña del bosque se alzaba a 2/3 de la bajada de la ladera norte, en un claro de unas 2 hectáreas. El bosque se erguía oscuro a su alrededor, salvo por el lado sur, donde 11 robles formaban un anillo interrumpido y el resto se abría al cielo. Era un edificio pequeño y cuadrado, de piedra y paja, con una habitación abajo y otra arriba, y un cobertizo en la parte trasera para la leña, y una puerta baja que su padre jamás había cruzado sin golpearse la cabeza. Afuera había un banco hecho de una viga de fresno, y junto al banco, un poste clavado en piedra con un accesorio de bronce en la punta. Había una luz en la ventana. Phoebe se detuvo en el borde del claro, y el estómago se le revolvió porque ella no había dejado ninguna luz encendida. Entonces vio la forma tendida sobre el umbral, y soltó el aire que contenía. «Has tirado mi lámpara», dijo. El perro levantó la cabeza. Era enorme, de pelaje áspero, gris atigrado, de pecho profundo y cintura estrecha, con una cabeza como una barra de hierro. De pie, le llegaba a la cadera. No había tirado la lámpara. Había empujado la puerta con el hombro, como había aprendido a hacer en enero, y la corriente de aire había hecho que la llama se alzara dentro del cristal. «Bran», dijo ella. La cola golpeó 2 veces contra el umbral, con la lentitud propia de un animal que se siente completamente en su casa. Ella pasó por encima de él para entrar, porque no había otra manera, y él no se movió para dejarla pasar. Era un acuerdo al que habían llegado meses atrás, y ambos lo entendían así. Encendió la segunda vela y dejó la sexta. La habitación era muy limpia y muy austera. Había una mesa bajo la ventana, con una tabla inclinada encima, y un estante con unos 40 libros, la mayoría de su padre. Había leña preparada pero no encendida, porque el carbón costaba 5 peniques y la madera tardaba en secarse. Había 2 sillas. En la pared junto a la puerta, donde otra familia habría colgado un cuadro, había 2 clavos clavados exactamente uno encima del otro, con una plomada colgando del de arriba. Eran las marcas del meridiano de su padre. Si uno se paraba en la muesca del suelo, a 4 pies de distancia, y miraba más allá de los 2 clavos, a través del hueco entre los 11 robles, estaba mirando exactamente hacia el sur, con un margen de error mínimo. Todo en la vida de Phoebe pasaba tarde o temprano por esa línea, y ella anotaba el minuto y el segundo en que sucedía. Phoebe se quitó el sombrero. Luego se sentó con su capa puesta, en el frío, puso las manos planas sobre la mesa y se permitió quedarse quieta contando hasta 30. 30 era todo lo que se permitía. Después se levantó, colgó la tetera del gancho y fue al estante por el libro de registros, porque, fuera lo que fuera el 9 de octubre, también había sido una noche despejada. Su padre había sido Peter Rich, maestro de escuela en Ilverton durante 26 años, y durante 19 de esos años también había sido calculador para el almanaque náutico de la Junta. Muy pocas personas en la parroquia habían entendido jamás lo que eso significaba. El almanaque era el libro que todo capitán de la flota llevaba en su camarote. Le decía, para cada 3 horas de cada día de un año todavía por venir, exactamente dónde estaría la luna respecto al sol y a 9 estrellas fijas. Con ese libro, un sextante y un reloj, un hombre en medio del Atlántico podía calcular su distancia al meridiano de Greenwich y traer de vuelta a salvo a 400 almas entre la niebla. El libro no se hacía solo. Se elaboraba con 3 o 4 años de anticipación, por partes, entre personas dispersas por toda Inglaterra en pequeñas casas, un cura en Cornualles, una viuda en Leyo, un maestro de escuela en un pueblo sobre una loma de tiza, con un bosque de robles detrás. Un solo dígito equivocado en la 4ª cifra, sin corregir, podía hacer que un barco encallara en un arrecife 9 años más tarde. Su padre había hecho ese trabajo durante 19 años, por 70 libras al año, y no lo había hecho ni rico ni famoso. Hacia 1813, sus ojos habían comenzado a fallar. No ciego, solo que las cifras pequeñas empezaban a nadar después de 20 minutos, y luego después de 10. Así que la había entrenado a ella, porque no había nadie más, y porque Phoebe llevaba corrigiendo sus sumas desde los 12 años. Ella había calculado sus planillas durante 4 años, y en enero de 1817 su padre le había escrito al superintendente en Londres. Le dijo sin rodeos de quién era realmente la mano detrás de los últimos 3 años de planillas, porque era un hombre escrupuloso, y eso le costó algo ser así. La respuesta llegó en febrero.
La Junta ya había tenido mujeres calculadoras antes. Decía que la señora Edwards, de Leyo, había calculado para ellos durante muchos años, para entera satisfacción de todos. Si la señorita Aldrich quería enviar su nombre, entraría en la lista con la tarifa habitual. Su padre leyó la carta 2 veces. Después salió al banco, con su abrigo puesto, en la escarcha, y se quedó sentado allí un largo rato. Murió el 4 de marzo. Cogió un resfriado, se le fue al pecho, y en 9 días ya no estaba. Y entonces vino la aritmética de la propia vida de Poebe. El trabajo del almanaque se pagaba cada medio año, con atraso. El medio año hasta Michaelmas era suyo, 5 libras con 30 chelines, y no se pagaría hasta Navidad, o después. Entre marzo y Navidad no había absolutamente nada, a menos que encontrara un empleo. En noviembre había encontrado uno en la casa de Ascenden, a 4 millas, como dama de compañía de la señora Sraib, 20 libras al año y alojamiento. La habían despedido el 14 de septiembre sin una carta de recomendación. Poebe puso el último carbón a las 8 y lo dejó apagarse de nuevo. Y a las 9 ya estaba afuera, en el banco, con la manta sobre las rodillas y el catalejo de noche montado en su poste. El catalejo había sido de su padre, un refractor corto de bronce, de 2 pies de tubo, hecho para que un oficial naval barriera el horizonte, y por eso mostraba las cosas del derecho. Ella lo limpiaba cada domingo desde los 10 años. El cielo sobre los 11 robles estaba negro, duro y perfectamente quieto. Tenía trabajo entre manos, 3 planillas de distancias lunares para el año 1821, que debía entregar en Londres para febrero. Pero también llevaba su propio libro de observaciones, sin interrupción, desde los 13 años, cada noche despejada, los objetos que cruzaban la marca del meridiano de su padre, el minuto y el segundo por el reloj, el estado del aire, el viento, y en la última columna, porque su padre le había enseñado que un observador anota todo y decide después qué importaba. Anotaba ruidos. Un zorro en el bosque, la campana de Ilverton, un caballo en el sendero a una hora en que ningún caballo debería estar allí. 11 años de noches, en 11 libritos, con una letra que se hacía más pequeña y más prolija con el paso de los años. A las 10:22, el perro se levantó del umbral, caminó hasta ella y se tendió sobre sus pies con un sonido como el de un saco de harina al caer. «Vas a tener que volver a casa tarde o temprano», dijo Poebe. Él no parecía pensar lo mismo. Había llegado a ella por primera vez en enero, en la nieve, en un estado que ella prefería no recordar aún, y desde entonces no había dejado de venir. Ella supo de quién era ese perro apenas una hora después de encontrarlo. Cualquiera en la parroquia habría podido describirlo tan fácilmente como podía describir la torre de la iglesia. Nunca había avisado a Thorncross. Era lo más deshonesto que había hecho en su vida, y lo había hecho de todos modos, y no habría podido decir honestamente por qué. O si podía. Él venía por el nombre. Bran, le dijo ahora, a la coronilla de su cabeza. Ninguno de los dos tiene trabajo. La cola se movió una vez contra el suelo helado. En Thorncross, 500 yardas más allá, cruzando el bosque, y 1 milla a través del parque, el duque estaba sentado en su propio despacho, con un papel delante que llevaba 2 horas mirando. El papel estaba escrito con la letra del señor Arbottle. El señor Arbottle había sido agente de la propiedad de Thorncross durante 31 años, y su letra era hermosa, y en algún lugar de esas cifras había un error que Miles no lograba encontrar. Las cifras eran bastante simples. En 1809 su padre había pedido prestadas 12.000 libras sobre una fianza. El capital y los intereses juntos sumaban 14.200 libras, y la fianza vencía el 25 de marzo. Frente a eso había 4.000 acres de rentas que llegaban mal desde las 2 últimas cosechas, y una casa de 40 habitaciones, de las cuales solo 9 estaban en uso. La respuesta del señor Arbottle estaba en la segunda hoja, con su hermosa caligrafía: vender la granja de Suffolk y vender la madera del largo bosque de la ladera. 26 acres de robles en una empinada cuesta norte, jamás aclarados en la memoria de nadie vivo. Miles Cavic, duque de Kulavik, de 32 años, había estado en el mar desde los 14 hasta los 28. Por eso entendía poco lo que valía un acre inglés, y entendía perfectamente cómo se ve un hombre cuando dice algo que él mismo no cree. Arbottle se había quedado de pie junto al escritorio esa mañana, dándole vueltas a sus guantes, diciendo las cifras, y había creído cada una de ellas. Miles había sido el segundo hijo. Su hermano había sido criado para esto desde la cuna. Traversa, 4 años mayor que él, podía nombrar a cada arrendatario de la finca, y al padre de cada arrendatario. Le escribía 2 veces al año al mar, hablándole de perros,
drenajes, como se veía el trigo. Traversa había muerto en el otoño de 1813, derribado de su caballo bajo el bosque de la ladera, 4 días antes de cumplir 30 años. Miles había estado frente a Texel cuando ocurrió, y se enteró 9 semanas después, por un periódico de 5 días de antigüedad. Lo leyó 2 veces. Después subió a hacer su guardia, porque su guardia era a las 8, y el barco no sabía ni le importaba lo que había pasado en Hilverton en octubre. Había vuelto a casa en la primavera de 1814, a una casa llena de gente que sabía todo sobre el lugar y esperaba que él también lo supiera. Lo fue aprendiendo despacio, en el orden equivocado, y sobre todo firmando donde el señor Arbottle ponía el dedo. Durante 4 años, eso había funcionado bastante bien. Dejó el papel al fin y tocó la campanilla para pedir su abrigo, porque el perro había vuelto a salir. El lebrel salía casi todas las noches, 2 o 3 veces por semana, y lo hacía desde el invierno. Cruzaba el muro del parque por el hueco junto a la casa de hielo, y volvía antes del amanecer, y ningún guardabosque de la finca sabía decir a dónde iba. Toda la casa le tenía miedo al perro. Ese era el hecho llano, y así había sido desde la muerte de Jersey. Los hombres le daban de comer empujando el plato bajo la puerta con el mango de una escoba. No había mordido a nadie en 5 años, y no necesitaba haberlo hecho. 9 piedras de lebrel de pie en un umbral son un argumento que no requiere apoyo. Miles salió por la sala de armas a las 10, con un bastón y sin farol, y esperó en el frío junto a la casa de hielo. A las 10, el lebrel bajó por el sendero al trote, un pedazo de oscuridad moviéndose más rápido que el resto de la oscuridad. Cruzó el hueco del muro sin aminorar el paso, directo hacia el bosque, con ese andar oscilante, tranquilo y terrible de un perro que va a un lugar donde ya ha estado 200 veces. Miles lo siguió. Le tomó un cuarto de hora. Perdió el rastro del perro 2 veces y volvió a encontrar la senda por el barro. Y luego ya no necesitó la senda, porque más adelante y más abajo, entre los troncos, había una luz. Bajó hasta el borde del claro y se detuvo. Había una cabaña con una lámpara detrás de una ventana pequeña. Frente a ella, sobre un banco, estaba sentada una mujer envuelta hasta la barbilla en una manta, con un tubo de bronce montado en un poste junto a su codo. Tenía una tabla sobre las rodillas y una vela dentro de un farol de cuerno a sus pies, tapada de modo que no arrojaba luz hacia arriba. Ella hablaba, no con el perro. Decía números en voz alta, con voz clara y baja, como un hombre que canta las ondas. 10, 51, 22, escribió. Se inclinó hacia el tubo, puso el ojo en el ocular y se quedó allí sin moverse en absoluto. Miles se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración, porque él mismo lo había hecho 1000 noches, con el barco alejándose bajo sus pies. El lebrel salió de entre los árboles al otro lado del claro, cruzó la hierba y puso su enorme cabeza sobre la rodilla de la mujer, encima de la tabla y de todo lo que había en ella. «Llegas temprano», dijo ella, sin levantar la vista. «No he terminado». Después apartó la tabla, tomó la cabeza del perro con ambas manos, la sacudió con suavidad de lado a lado, y le dijo una palabra al oído. Dijo, «Bran». Miles se quedó de pie entre los árboles, la mano apoyada en un haya, sin moverse. No había oído ese nombre en voz alta desde una noche húmeda de octubre de 1813, y en ese momento ni siquiera estaba en Inglaterra para escucharlo. Lo conocía por una carta que Traversa le había escrito, en el mar, en la primavera de 1812. 4 páginas, sobre todo acerca de una camada nacida en la perrera, con una línea cerca del final, me he quedado con el grande, el gris. Va a ser un monstruo. Le he puesto Bran, y mi padre dice que es un nombre tonto para un perro, y yo digo que él es un perro tonto. Nadie en Thorncross había usado ese nombre en 4 años. Ni una sola vez. Ni los guardabosques, ni los mozos de cuadra, ni el muchacho que empujaba el plato bajo la puerta con la escoba. Los hombres lo llamaban el lebrel. Las mujeres lo llamaban ese perro. Miles, que había vuelto a una casa donde cada segunda cosa era extraña para él, y había sido demasiado orgulloso durante 4 años como para preguntar cómo se llamaba nada, lo llamaba simplemente el perro. Haremos una pequeña pausa. Si no quieres perderte nuevas historias, suscríbete al canal. Y mientras descansamos un momento aquí, hay algo que queríamos contarte. Durante años nos han pedido una historia más larga. Así que escribimos 3 novelas completas. Una familia, 26 años. Una promesa. La trilogía de la promesa del duque, por Gary Petton. Y como muchos de ustedes prefieren escuchar antes que leer, los audiolibros completos vienen incluidos,
más de 24 horas con esta misma voz que están escuchando ahora. Pueden conseguirlo de forma exclusiva en timeleslobox.com. También encontrarán el enlace arriba, en la descripción, y en el comentario fijado. Ahora acomódense de nuevo. Nuestra historia los espera. Volvió al día siguiente, de día, y le tomó 20 minutos encontrar de nuevo el lugar, porque un bosque en noviembre no es el mismo país que es a medianoche. El claro era más pequeño de lo que había parecido en la oscuridad. Había habichuelas atadas a estacas en un arriate junto al muro, ennegrecidas por la escarcha. Un corral de mimbre albergaba 3 gallinas. El banco estaba donde él lo recordaba, y el poste con el accesorio de bronce ya no tenía el tubo montado. Una mujer estaba de pie en la puerta, con un hacha en la mano. Había estado partiendo astillas sobre un tocón. Se enderezó al verlo, y no hizo la reverencia de inmediato, cosa que él notó, y luego sí la hizo, cosa que él también notó. Su excelencia. Me conoce, dijo él. Todo el mundo lo conoce. Ella dejó la cabeza del hacha apoyada sobre el tocón, sin soltarla del todo. Ha venido por su perro. No está aquí. Subió a las 8, como siempre, dijo Poebe, y señaló con la cabeza el umbral vacío. Las gallinas hacían ruido en el corral. Miles se dio cuenta de que no había preparado ninguna frase más allá de la primera, y de que la mujer lo miraba con firmeza, sin el más mínimo rastro de miedo. Era joven. En la oscuridad la había tomado por 50 años, por la manta, la quietud y la voz. 25, quizás menos. Cabello oscuro recogido sin adorno, ojos color avellana, un rostro que un pintor de retratos pasaría de largo y un pintor de paisajes miraría 2 veces. Tenía las manos rojas de frío, y tinta bajo las uñas de la derecha. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo aquí? Enero. El 11 de enero. Lo dijo sin vacilar, sin disculparse. Él comprendió que ella había sabido la fecha exacta todo este tiempo, y que llevaba mucho esperando a que alguien viniera a preguntársela. 2 o 3 noches por semana. Se secó las palmas en el delantal. Debí avisar en la casa. No lo hice. No hay una buena razón, y no voy a inventar una. Eso estaba tan lejos de lo que él esperaba que se quedó un momento sin nada que decir. Era un hombre a quien la gente solía decirle cosas suaves, y llevaba 4 años recibiendo solo eso. ¿Por qué viene aquí? Ella lo miró fijamente antes de responder. Fuera lo que había en su rostro entonces, no era algo simple. Aquí le doy de comer, dijo, y nadie aquí le tiene miedo. ¿Qué hace? Se tumba frente a la puerta, mira el fuego y pone la cabeza sobre el libro en el que intento escribir. Eso es todo lo que hace. Me hace compañía. Es una gran molestia, y me alegro mucho de tenerlo. Miles miró más allá de ella, hacia la puerta baja, la habitación fría detrás y las 2 sillas. ¿Cómo se llama? Dijo. Phoebe Rich. El nombre no le dijo nada. Había oído quizás 40 nombres en la parroquia en 4 años, y solo podía ponerle cara a 9 de ellos. ¿De quién es esta cabaña? Era de mi padre. Peter Rich. Enseñó en la escuela de Ilverton durante 26 años. Murió en marzo. Lo siento, dijo Miles. Gracias. Ella dejó el hacha al fin sobre el tocón y cruzó las manos. Se quedaron de pie en el frío. Arriba, en la ladera, un arrendajo lanzó su grito áspero. El sonido hizo que ella levantara la cabeza, y él la vio marcar de verdad la hora exacta y el cuadrante de donde venía, y luego dejarlo ir. Mandaré a buscar al perro si vuelve a estar aquí, dijo Miles. Estará aquí esta noche. Recogió el hacha. Siempre está cuando el cielo está despejado. Era una manera curiosa de hablar de un perro, y él ya llevaba 50 yardas subiendo la ladera cuando lo pensó, y para entonces le pareció absurdo volver a preguntar. El señor Arbottle subió a la casa el viernes con el libro de rentas y el contrato de la madera, y se quedó 1 hora y cuarto. Tenía 61 años y en 31 años jamás había llegado tarde con las cuentas de un trimestre. Amaba aquel lugar, y eso debe decirse, porque todo lo demás sobre el señor Arbottle nacía de ahí. Cuando murió el viejo duque, había salido al patio, había vomitado, y luego había entrado y escrito 7 cartas con su hermosa letra. Tampoco sabía medir madera. Nunca había aprendido. 4 veces en 31 años la finca había vendido madera en pie, y cada vez el señor Gadsby de Nethertou, o su padre antes que él, había recorrido el bosque y puesto un precio, y el señor Arbottle había dicho que le parecía justo, porque no tenía manera alguna de saber si lo era. Nadie se lo había preguntado nunca. Ese era el problema. El no preguntar se había endurecido encima como el hielo sobre un pozo,
y ahora él temía el sonido que haría si alguien pisaba sobre esa capa. 410 árboles, Su Excelencia, dijo, dejando el contrato sobre el escritorio. El propio recuento del señor Gatsby, hecho en septiembre. Es muy minucioso. 3.800 libras por la madera en pie, y él corre con todo el gasto de la tala y el acarreo. ¿Es buen precio? Es el precio del señor Gatsby, dijo el señor Arbuckle, y se oyó a sí mismo decirlo, y puso el dedo sobre la línea donde el duque debía firmar. Miles no firmó. Hay una cabaña en el bosque de la ladera, dijo. Algo pasó por el rostro del señor Arbuckle. Fue muy pequeño y desapareció de inmediato. Sí, Su Excelencia, una choza sin valor. Piedra y paja. Dio vuelta la hoja. Una intrusión sobre el páramo del señor. La tenía el maestro de escuela. Ya ha muerto, y queda una hija ahí, y debería trasladarse antes de la tala. La mano del señor Arbuckle estaba muy firme sobre el papel. Y hay otro asunto que preferiría no mencionar. Mencionilo. No es una persona que Su Excelencia deba notar, dijo el señor Arbuckle con suavidad. Estuvo en un muy buen puesto en Ascenden, y la señora Sahib se vio obligada a separarse de ella en septiembre. Yo no digo nada por mi cuenta, pero se dice, no es dicho mío, que guarda horarios tardíos. El reloj del vestíbulo dio el cuarto de hora. ¿Qué horarios? Dijo Miles. El señor Arbuckle parpadeó. Su Excelencia dijo tardíos. Yo pregunto cuáles. No podría decirlo con precisión. No, dijo Miles, al parecer nadie podría. No firmó nada esa mañana. El señor Arbuckle se fue con el contrato en su cartera y la agradable certeza, que le duró hasta el peaje de Néter, de que Su Excelencia estaba cansado y firmaría el lunes. Miles bajó al bosque de la ladera 3 días después, a las 9 de la noche, con viento. Fue porque el lebrel había vuelto a salir, y porque había descubierto en sí mismo un deseo irracional de ver el tubo de bronce sobre su poste. Ella no estaba en el banco. Había luz de fuego en la ventana baja, algo poco frecuente. El viento significaba que no podía observar, y bien podía darse el gusto de estar caliente por una vez. Él llamó a la puerta. La cola del perro golpeó el interior 2 veces antes de que ella abriera. Su Excelencia. ¿Puedo pasar? Ella se apartó de la puerta, lo cual ya era respuesta suficiente, y él tuvo que agachar la cabeza para pasar bajo el dintel. La habitación medía 10 por 12 pies, y era cálida en los primeros 6 pies sobre el hogar. El lebrel se levantó, caminó hasta él y apoyó el hombro contra la pierna de Miles con todo su peso, cosa que jamás había hecho en la casa grande en 4 años. «¿Hace eso aquí?», dijo ella. «Allá arriba no, supongo». No. «Allá arriba tiene que ser un lebrel». Ella acercó la segunda silla al fuego. «Siéntese, Su Excelencia, o va a estar mirándome desde arriba toda la noche, y terminará siendo cansador para los dos». Él se sentó. Había una lámpara sobre la mesa junto a la ventana, y una tabla inclinada. Sobre la tabla había media hoja de papel cubierta de columnas de cifras, con una letra pequeña y prolija. 7 columnas, cada una con su encabezado, los números descendiendo en una caída tan regular que un hombre podría haberla usado para verificar una regla. La miró durante quizás 4 segundos. Después se puso de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás sobre las tablas, cruzó la pequeña habitación de una zancada, y puso la mano plana sobre el borde de la mesa. Phoebe se quedó muy quieta. «Eso es una distancia lunar», dijo él. «Sí. Luna y Aldebarán, cada 3 horas». Él leía la segunda columna. «¿Qué año es este?» 1821. «Faltan 4 años. 3 y medio». Las planillas van a Londres en febrero y se comparan allí con otro calculador, y después se imprimen. La voz de Phoebe era firme, y sus manos se habían cerrado una sobre la otra en su regazo. «Su Excelencia ha visto el libro». Miles no respondió de inmediato, porque descubrió que no podía. Estaba viendo una pequeña mesa en un camarote de 9 pies por 7, una lámpara balanceándose, un libro de tapa blanda apoyado contra el mamparo. Tenía 19 años. Había habido niebla durante 5 días. Cuando se despejó, habían tomado la altura de la luna y de Aldebarán a las 4 de la madrugada, habían calculado la posición, y se encontraron a 13 millas de donde la estima los había situado. Habían virado 2 cuartas y llegado a Sondas la tarde siguiente, en un lugar donde no había nada contra que encallar. «He usado ese libro», dijo, «durante 9 años. Entonces sabe lo que es. Sé que si está equivocado, mueren hombres». Él se dio vuelta. La luz del fuego iluminaba un lado de su rostro. No sabía quién lo hacía.
Nadie sabe quién lo hace, dijo Poebe. No hay ningún nombre en él, salvo el de la Junta. Éramos 19 este año, en 19 cuartos pequeños. Un cura, 2 viudas, un hombre en Norfolk que también es inspector de caminos. Una pausa. Y la hija de un maestro de escuela, en las tierras de su excelencia, en una choza sin valor. Esa última frase se le clavó como una astilla, y él comprendió al instante de dónde la había sacado. ¿Quién le dijo que se llamaba así? Nadie me lo dijo. Así se llama siempre un lugar como este. Ella lo miró. ¿Me equivoco? No, dijo él. Así se llama. Se sentó de nuevo. El perro se tendió entre ambos con un gemido, ocupando un tercio del suelo, y apoyó el mentón sobre la bota de Miles. ¿A qué tarifa se les paga? 70 libras al año por el trabajo completo. Yo tengo la mitad de las planillas, así que son 35. Lo dijo como si fuera una simple cifra y no toda su vida. Se paga cada medio año, con atraso. El medio año hasta Michaelmas se pagará en Navidad, o después. Y entre marzo y Navidad fui a Ascenden a leerle a la señora Sraib, por 20 libras al año y alojamiento. Y en septiembre me despidieron. Ella retiró la tetera del gancho, aunque no había hervido, y se quedó de espaldas a él. Su excelencia habrá oído todo esto del señor Arbottle, o se lo dirá el lunes. No hace falta que yo lo cuente 2 veces. Me dijo que usted guarda horarios tardíos. La tapa cayó sobre la tetera con un sonido pequeño y duro. Sí, dijo Poebe. Esa es la frase. Miles miró el tubo de bronce en su estuche, en el rincón, y los 2 clavos con la plomada en la pared. Miró los 11 librillos con los años escritos en el lomo. Miró la planilla de cifras para 1821, que zarparía en el camarote de algún otro capitán y traería de vuelta, a salvo entre la niebla, algún otro barco cegado, cuando este fuego llevara ya mucho apagado. Señorita Ulrich, dijo, ¿a qué hora sale usted por la noche? Ella se dio vuelta. Cuando el cielo está despejado, dijo, salgo a las 9 y vuelvo a las 2. Salgo al banco, a 4 pies de mi propia puerta. Miro cosas que están a 80 millones de millas, y anoto lo que estaban haciendo, al segundo, en un libro que cualquiera en Inglaterra puede comparar contra lo impreso. Levantó la barbilla, apenas. Eso es lo que hago con la noche, Su Excelencia. Lo he hecho desde los 13 años. Va a costarme el techo, y ya me ha costado mi nombre, y no tengo nada que decir al respecto que no suene a que una mujer se está defendiendo, así que no lo digo. El fuego se derrumbó sobre sí mismo. No me estoy defendiendo ahora, añadió. No, dijo Miles. No lo está haciendo. Volvió el 2 de diciembre, con una pregunta sobre el perro y ninguna intención de hacerla. Era una helada fuerte y el bosque resonaba bajo sus botas. Ella estaba en el cobertizo, serruchando, y lo hizo sostener el otro extremo del tronco, cosa que nadie le había pedido a un duque desde el año del diluvio. Cuando estuvo cortado, ella se enderezó y dijo: «Ha venido por lo de enero. He venido por lo de enero». Se lo contó en el banco, de corrido y en orden, sin omitir nada. Había un alambre de bronce doblado en el sendero, bajo la cerca norte, y una estaca torcida clavada junto a él. El perro grande se había quedado quieto bajo sus manos, lo cual fue lo sensato, y lo que le salvó la vida. Ella había usado la lima del estuche de instrumentos de su padre, y fue un trabajo lento porque había sangre congelada en el pelaje, y tuvo que cortar contra ella en la oscuridad. Después él no podía ponerse de pie. Así que fui a buscar la manta de mi cama, y me quedé con él hasta las 3, y entonces se levantó y bajó la ladera detrás de mí, por su propio pie. Se quedó aquí 10 días después de eso. Subía a verlo a usted cada mañana y volvía a mí cada noche, y yo lo dejé estar. Eso es cosa mía, de lo que debo responder. ¿De quién era el alambre? No lo sé. Lo tengo en casa. Es de bronce y está doblado, lo cual es un lazo para liebres, y no voy a nombrar a ningún hombre delante de usted basándome en un trozo de bronce. No, dijo él, la pensaría peor si lo hiciera. Se quedó sentado, con los antebrazos sobre las rodillas, pensando en el 11 de enero, del que podía dar cuenta exacta, porque había sido el día en que el banco escribió sobre la fianza. Había estado en su escritorio desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, a 400 yardas de un bosque donde el perro de su hermano yacía en la nieve, muriendo. Nadie en la casa lo supo, dijo. Nadie en la casa mira, Su Excelencia. Él sale y él entra. Un lebrel de ese tamaño en el vestíbulo es algo que todos notan y nadie vigila. Esa es una manera dura de decirlo. Sí, concedió ella. También es la manera verdadera.
El lebrel subió la ladera en ese momento, completamente ajeno a ser el tema de conversación, y empujó el hocico bajo la mano de Miles y lo dejó ahí. Miles giró la cabeza del perro hacia la luz y separó el pelaje áspero bajo la mandíbula con el pulgar. La cicatriz corría desde detrás de la oreja izquierda, bajo la garganta, y se perdía en el pelaje hacia el hombro. 6 pulgadas de piel sin pelo, blanca como una concha. Estaba ahí desde enero, y él jamás había puesto la mano sobre el animal de una manera que se lo hubiera revelado. Señorita Ulrich, dijo, ¿cuántas otras cosas son así? Así como, Su Excelencia. Cosas en mis propias tierras que simplemente son verdad, dijo Miles, y que a nadie se le ha ocurrido decirme. Poebe miró hacia los 11 robles. Muchas, dijo. Volvió el 9 y el 14, y 2 veces más en la semana antes de Navidad. Iba, en apariencia, por el perro, y dejó de fingirlo desde la tercera visita. Y jamás entró por esa puerta sin llamar y esperar. No hablaban de Ascenden. Hablaban del Báltico, y de cómo se toma un juego de alturas con la cubierta hundiéndose bajo los pies. Una vez él dijo, debería tener su nombre en el libro. La señora Edwards, de Leyo, calculó durante 40 años, dijo Poebe, y su nombre tampoco está en el libro. Está en el recibo que la paga. Ahí es donde vale la pena tener un nombre. El 28 de diciembre bajó por el bosque con un papel doblado en el bolsillo del pecho, se paró en medio del suelo de la cabaña y no se sentó. Quiero pedirle algo que no tengo derecho a pedir, dijo. Entonces pregúntelo mal y rápido. Puso sobre la mesa el recuento del señor Gatsby. Este bosque, 26 acres, y Gatsby lo cuenta en 410 árboles, 3.800 libras por la madera en pie. Necesito reunir más de 14.000 para el día de la Anunciación, y esto se supone que es la mitad, y me dicen que es un precio justo, un hombre que lo cree así. Puso el dedo sobre el recuento. He medido mástiles. Sé lo que vale un tronco de madera tirado en un muelle, y no sé lo que vale un bosque en pie sobre una colina. Tengo 9 días. Poebe se quedó mirando el papel sin tocarlo. Después fue al estante, corrió 4 de los librillos anuales, y bajó uno grueso, de tapa blanda forrada en lona contra la humedad, y lo puso sobre la mesa junto al recuento. Ese es el bosque, dijo. ¿Qué es eso? Ese libro, Su Excelencia, tiene cada tronco del largo bosque de más de 30 pies de altura, la circunferencia a 1/4 de altura, y el año en que se midió. 609 robles, 94 fresnos, y las hayas a lo largo del sendero alto. Se empezó en 1812, y he recorrido todo el bosque cada 2 años desde entonces. Miles no tocó el libro. ¿Por qué? Por eso, dijo ella, señalando el hueco entre los 11 robles, la franja de cielo blanco de invierno. Ese es mi horizonte. Todo lo que observo pasa por ahí. Un árbol que este año mide 40 pies, dentro de 6 mide 44. Y una mañana, una estrella que llevo observando desde los 13 años ya no sale de entre los árboles. Se encogió de hombros. Así que mido el bosque. Tengo que saber qué se viene. Solo que nadie lo había querido saber nunca. Él abrió el libro. Columna tras columna, con la letra pequeña y clara, el número del tronco, la altura, la circunferencia a 5 pies, el contenido en pies cúbicos, calculado y anotado. En 2 páginas enfrentadas, ella había dibujado un plano tosco de todo el bosque, con el sendero marcado, la cerca norte y la cantera de grava. Cada sección tenía su letra, y los 11 robles junto a la cabaña estaban marcados cada uno con un pequeño círculo. 410, dijo Miles. El señor Gatsby recorrió el bosque el 8 y el 9 de septiembre, dijo Poebe. Lo sé porque lo oí. Entró por la puerta de arriba, bajó por el sendero hasta la curva, siguió por abajo hasta la cantera de grava, y salió por donde había entrado. Jamás subió a la ladera norte, por encima del sendero. No lo culpo. Es terreno de 1 en 3 y lleno de zarzas, y hay 241 robles ahí que se plantaron antes de que cayera la Bastilla. Miles puso ambas manos sobre la mesa. Dígalo otra vez. 241 robles por encima del sendero. Ella pasó la página y puso el dedo sobre una columna. Son los mejores del bosque. Están en el lado frío y han crecido despacio. Y el roble de crecimiento lento es lo que quieren los astilleros. Él ha contado más o menos un tercio de su bosque, Su Excelencia, y es el tercio al que más fácil se llega, y le ha ofrecido un precio por el todo. ¿Es deshonesto? No tengo opinión sobre el señor Gatsby. Tengo una opinión sobre la aritmética. Se sentó, porque las piernas le temblaban un poco y eso le disgustaba. El bosque entero, medido,
Son más de 45.000 pies cúbicos de madera, y el roble se cotiza a 4 chelines el pie en Nethertow, en octubre. Esos son 9.000 libras de árbol en pie sobre su colina, y le ofrecen 3.800. El fuego crepitaba. El perro gimió en sueños y estiró las patas. Entonces me alegro de no haber firmado, dijo Miles. Debería alegrarse, pero esa no es la parte útil. ¿Cuál es la parte útil? Usted no necesita 9.000 libras, dijo Poebe. Necesita 4.200, además de lo que le dé la granja de Safek, y puede sacarlas de los 241 de arriba, vendidos por medida y no por acre. Cada uno de ellos crecido en exceso, 20 años más allá de su punto de corte. Giró el plano hacia él. Eso es una tala de aclareo, y el bosque mejora con ella. O vende todo el bosque a mitad de precio para reunir una fianza, y no le queda nada que vender cuando venza la siguiente, y su nieto hereda una colina de helechos. Miles bajó la vista hacia el plano de sus propias tierras, dibujado por una mujer de la que no había oído hablar 8 semanas atrás, en una habitación que podía cruzar de una zancada. ¿Dónde está el camino de acarreo en esto? El sendero soportará la madera si aguanta la helada. Las secciones se y bajan al sendero desde arriba. No hace falta que nada pase por este claro. ¿Y los 11 robles? Poebe se puso las manos en el regazo. Los 11 robles están en la sección de tienen 190 años. Valen 80 libras y están entre este techo y el viento del noroeste. También son el marco de mi horizonte. La línea de mi padre pasa entre el tercero y el cuarto de ellos. Entonces no se cortarán. Su excelencia, valen 80 libras. No se cortarán, dijo Miles otra vez. Ella se quedó callada un momento. No debería decidir eso en esta habitación, dijo. Debería decidirlo en la suya, con las cifras delante y yo fuera de ella. Un hombre que decide algo de pie en la cocina de una mujer puede deshacerlo en 2 semanas, y prefiero no pasar esas 2 semanas. Él la miró, y algo se movió en la comisura de su boca. No era una sonrisa, era el casi de una. ¿Puedo llevarme este libro a la casa? No. Es la única copia, y son 11 años de mi vida. Se puso de pie. Pero yo misma lo llevaré el jueves, a la hora que usted diga, y me sentaré en su despacho de la finca con su agente y el señor Gatsby, y lo repasaremos tronco por tronco el tiempo que haga falta. Si usted aguanta, yo también. Él fijó las 10. La señora Ogborne tenía la segunda habitación en el Hilberton Arms, un chelín por semana y un canario. Su esposo había criado lebreles en Thorncross para 2 duques, y había muerto el año de Waterloo. Poebe iba a verla cada segundo domingo, porque hay personas en el mundo que necesitan a alguien que sea franco con ellas. Dicen en la tienda que el duque baja al bosque de noche, dijo la anciana antes de que Poebe hubiera cerrado la puerta. Viene por el perro. Ahora viene por la madera. Ah, dijo la señora Ogborne, con un peso de significado que a una mujer menor le habría tomado 3 frases decir, y siguió tejiendo. Entonces te voy a decir lo que pienso, y después tomamos el té. Tu padre era el mejor hombre de esta parroquia, y el más blando. Dejó que la Vestry lo estafara con el dinero del carbón, y jamás se puso de pie a decir en voz alta, esto es mío. Denmelo. No era un cobarde. Nunca dije que lo fuera. Dije que era callado. La anciana levantó la vista. Callado es un buen abrigo, Poebe. Es un mal techo. Llevas de pie bajo la lluvia, con el abrigo de tu padre, desde marzo, y lo llamas dignidad. Y no es dignidad. Solo este mollado. Poebe se quedó quieta. Estuve todo un día de pie en una feria de contratación, dijo por fin, y ninguna mano se extendió. ¿Qué querría usted que hubiera hecho? ¿Ponerme a gritar en la plaza que me han despedido injustamente? Usted sabe cómo suena eso. Sé exactamente cómo suena. Las agujas se detuvieron. Y sé lo que tienes tú, que nadie más en este condado tiene, y que nunca has usado, porque tu padre te crió para pensar que era solo aritmética. Es aritmética. Es un registro escrito de cada noche de tu vida durante 11 años, que cualquier hombre puede comparar contra un libro impreso y verificar. No hay duquesa en Inglaterra que pueda decir lo mismo, ni obispo. Retomó su tejido. Piensa en esa muchacha antes de ir a más reuniones. En la puerta, con el sombrero puesto, Poebe dijo. El gran lebrel de Thorncross. Lo llaman el lebrel. Lo llaman el lebrel, coincidió la señora Ogborne. Es una gran lástima. Un perro no sabe lo que es un lebrel. Sabe cómo se llama. El viento se levantó el jueves y sopló durante 9 días. El 3 de enero,
Poebe estaba en su mesa a las 9 de la noche cuando el perro empujó la puerta con el hombro y entró con nieve todavía en el lomo. Miles venía detrás, con nieve en los hombros. Había traído velas, 1 libra de té, 1/4 de cordero y 100 libras de carbón en una carretilla. Se había abierto paso por un sendero del bosque, en la oscuridad, como un loco. «No puede traerme carbón», dijo ella. «Es mi carbón, es mi bosque, y es el fuego de mi perro», dijo Miles. «Discútalo conmigo en marzo». Ella lo dejó pasar, porque la habitación estaba a 4 grados sobre cero, y ella no era ninguna tonta, y porque él fue directo al estante, como hacía ahora, hacia los 11 librillos con los años en el lomo. «¿Puedo?» «Puede». Él tomó 1813, porque era el que siempre tomaba y nunca abría. Y esta vez lo abrió. «¿Qué es la última columna?» «Ruidos», dijo Poebe. «Un observador anota todo y decide después qué importaba. Un perro que ladra puede avisar de un cazador furtivo en el bosque». Se había acercado a su hombro sin decidirlo. «Casi siempre no es nada». Él fue pasando las páginas despacio. Octubre de 1813 llegó bajo su mano. Poebe alcanzó por encima de él y pasó 2 hojas más, y puso el dedo a mitad de página. «El 14», dijo en voz baja. «Llevo un mes intentando encontrar una manera de decirle esto, y no la hay. Así que léalo». Miles leyó. 14 de octubre de 1813. Aire muy claro tras la lluvia, viento suroeste, pequeñas observaciones de las Pléyades desde las 9:40. Y en la última columna, en una letra que entonces tenía 15 años, 11:20, un jinete, un caballo en el sendero a toda velocidad, bajando. 11:22, el mismo caballo suelto, parado abajo. Sin jinete. 11:31 a 11:55, un perro en el bosque y la voz de un hombre llamándolo. Llamaba a Bran. Bran. Y después ya no volvió a llamar. Ninguno de los dos habló. «Lo tiraron en la curva», dijo Poebe. «Lo encontraron a las 6 de la mañana, junto a la cantera de grava. Yo tenía 15 años. Estaba en ese banco y oí todo, y no fui. Mi padre estaba enfermo. Era medianoche, y yo era una muchacha de 15 años que pensó que un hombre llamando a un perro era solo eso, un hombre llamando a un perro. Su voz ya no era del todo firme. Llevo eso en mis manos 4 años. Es el único lugar del mundo donde su voz quedó escrita». Miles se sentó muy despacio y puso el libro sobre las rodillas. Estaba vivo a las 11. Estaba vivo 5 minutos antes de las 12. Yo lo oí 5 minutos antes de las 12. Me dijeron que fue instantáneo. «Siempre lo dicen», dijo Poebe. «La mitad de las veces ni siquiera lo saben, y no siempre es una bondad». Él se quedó callado un largo rato. El perro se levantó del hogar y puso el mentón sobre el borde del libro, sobre esa misma página, exactamente como hacía cada noche del mundo. Miles puso la mano sobre la gran cabeza áspera y no la movió. «Podría habérmelo dicho en noviembre. Podría habérselo dicho en noviembre, y usted habría sido un duque al que conocía desde hacía 9 días, de pie en mi cocina, con la letra de su hermano sobre mi mesa». Ella dejó el té junto a él, aunque no lo había pedido. «Preferí que lo tuviera ahora». Miles volvió a mirar la página. Después dijo en voz alta, en una habitación de 10 por 12 pies, por primera vez en 4 años. Bran. La cola golpeó el suelo 2 veces. Ella subió a la casa grande el 8 de enero, a las 10, con su vestido gris de paño basto, cargando el libro del bosque envuelto en tela encerada. Estuvo en el despacho de la finca 4 horas y cuarto. El señor Gadsby llegó al mediodía con su propia regla, y fue cortés la primera hora y breve en la segunda. En la tercera subieron juntos a la ladera norte, donde él se quedó de pie entre 241 robles que no figuraban en su papel. Después de eso, guardó silencio. No era un estafador. Nadie, en 31 años, había subido esa colina detrás de él. «Volveré a ofertar», dijo por fin, en el patio, con el sombrero en la mano. «Por medida». El señor Arbuthnot no dijo absolutamente nada. Se había quedado de pie al final de la mesa, con el libro de rentas contra el pecho, viendo a una mujer de 25 años recorrer una columna de cifras con un lápiz. Hacia la 1:30, había comprendido lo que le había costado al lugar que amaba. Para el domingo, toda la parroquia sabía que la señorita Ulrich había estado en la casa grande desde las 10 hasta pasadas las 2, y que había bajado por el bosque al anochecer con su excelencia caminando a su lado hasta el sendero. El lunes, la señora Sraib se sentó a su escritorio en Asenden y le escribió al duque. Era una carta muy buena. Tenía un don para eso.
Escribía como una vecina sin más interés que el crédito de él mismo. Había tenido que separarse de la joven en septiembre con verdadero pesar, y sin hacer ningún cargo, habiéndola encontrado siempre sobria, callada e inteligente. Y después se sintió obligada a añadir, porque su excelencia estaba muy ausente y no podía saberlo, que la muchacha acostumbraba a estar fuera de casa a todas horas de la noche, sola. Un caballero en su posición debía considerar lo que se decía. 9 líneas, nada de lo cual un hombre pudiera tomar de verdad. Miles la leyó 2 veces. Después se quedó sin moverse, con la mano sobre la boca, porque había pasado 9 años en un servicio donde una palabra de un capitán podía arruinar para siempre a un teniente sin que se presentara un solo cargo. Bajó al bosque de la ladera esa noche. «Quiero sacarla de aquí», dijo, antes de haberse quitado siquiera el sombrero. «Hay una casa en el pueblo, junto a la escuela, con jardín y techo de pizarra. Le concederé un arriendo vitalicio por un precio simbólico, y 60 libras al año de la finca, y una carta de recomendación de mi propia mano que nadie en este condado leerá 2 veces antes de creerla». Phoebe se quedó de pie junto a la mesa, con la vela detrás de ella. «No», dijo. «No lo ha pensado. Yo lo he pensado desde noviembre, porque sabía que usted lo diría tarde o temprano». Cruzó las manos. «Considere lo que acaba de ofrecerme. Una casa suya, dinero suyo, y un papel de su mano que dice que soy una buena muchacha. Sería verdad. Y no hay una sola mujer en esta parroquia que lo creyera». Su voz era firme y muy baja. «Dirían, él la ha instalado. Algunas lo dirían con amabilidad, y cada cosa buena que usted haya hecho por mí se convertiría en la prueba de lo que dicen». Miles puso la carta sobre la mesa. Ella leyó las 9 líneas de pie, sin cambiar de expresión, y la dejó. «Es muy buena en esto», dijo. «Cuénteme qué pasó en septiembre. Entonces yo le contaré, y usted no hará nada con ello». Se sentó. «Su hija tiene 19 años. Hay un joven en Nethertou cuyo padre está en el negocio de la madera, cosa que quizás le resulte curiosa dentro de 1 año o 2, y que a mí no me resultó nada curiosa entonces. La señorita Saib salió a verlo 2 veces en la quincena, de noche, y la segunda noche la cocinera encontró la puerta del jardín sin cerrojo, a las 4 de la madrugada. ¿Y usted estaba despierta?» «Siempre estoy despierta. Eso es todo. Estaba en la terraza, con el catalejo de noche, como había estado 60 veces ese año, con el permiso de ella misma, dado delante de 2 criados. Así que cuando hubo que dar cuenta de esa puerta, había una persona en esa casa conocida por estar fuera, de noche, en la oscuridad». Se alisó la falda. Ella jamás dijo una sola palabra que pudiera repetirse. Dijo, «Guarda horarios tardíos». Y a mí me despidieron el 14, con el salario del trimestre y sin carta. ¿Y su propia hija? «Tiene una sola hija», dijo Miles, 300 libras al año, y una prima en Somerset. «Quiere que Lucy se case». Phoebe miró hacia el fuego. «Lo entiendo perfectamente. Esa es la peor parte». Miles se puso de pie, caminó los 4 pasos que permitía la habitación, y se dio la vuelta. «Entonces cásese conmigo», dijo. Un carbón se movió en la parrilla. «Eso», dijo Phoebe después de un momento, «es la misma oferta con mejor abrigo, y usted lo sabe. Pregúnteme otra vez cuando no haya nada en ello para mí, más que usted». La respuesta del señor Arbottle llegó 2 semanas después, en el único lenguaje que le quedaba. El 2 de febrero hizo su asiento en el libro del tribunal, para presentación ante el tribunal señorial de la mansión de Thorncross, el 24 de marzo. La cabaña del largo bosque era una intrusión sobre el páramo del señor, sin título alguno. Phoebe Rich, soltera, la había ocupado desde la muerte de su padre solo por tolerancia, pagando un chelín anual como reconocimiento, cosa que él podía probar con 9 recibos en su propio libro. Se dijo a sí mismo que lo hacía por la finca. En parte lo creía. La otra parte no la miraba de frente. Si la mujer se iba, el libro del bosque se iba con ella, y el patio donde él había guardado silencio en enero no volvería a repetirse ante todo el homenaje del señorío. Llevó el aviso a la cabaña él mismo, porque no era cobarde en ese sentido particular. Lo leyó en voz alta desde la puerta, de pie muy derecho, y Phoebe escuchó hasta el final, le agradeció haber venido en persona, y le hizo una sola pregunta. «Señor Arbottle, en los 9 años que ha cobrado el chelín de mi padre, ¿alguna vez miró usted en los registros del señorío para ver por qué se pagaba?» El anciano la miró. «No hubo ocasión», dijo. Nethertou quedaba a 7 millas. Ella caminó esas 7 millas el 11 de febrero, bajo aguanieve,
y estaba en la oficina del señor Lumsden a las 9:30 de la mañana. El señor Lumsden era administrador del señorío y abogado de Nethertou, y llevaba 20 años presidiendo el tribunal por el duque. Cuando una joven que no conocía entró empapada de aguanieve y pidió buscar en los registros del tribunal de Thorncross para el año 1795, él no le preguntó por qué. Le pidió 2 chelines con 6 peniques, que era el arancel, y extendió el rollo sobre la mesa larga. Ella había traído pan en el bolsillo. Leyó desde las 10 hasta las 3. La letra de 1795 era mala. Repasó los registros de 3 tribunales antes de encontrarlo, en la segunda membrana, del tribunal celebrado el 9 de octubre. Cuando lo encontró, puso ambas manos planas sobre la mesa, a cada lado del rollo, y se quedó mirándolo sin moverse. A este tribunal compareció Peter Rich, maestro de escuela, y fue admitido como arrendatario por copia de registro del tribunal, de una cabaña recién construida en el extremo norte del bosque, llamado el Largo Bosque de la Ladera, con el cercado de 2 acres adjunto, para tenerla él, Alice su esposa, y Phoebe su hija, por sus 3 vidas, y la vida del último sobreviviente de ellos, al alquiler anual de 1 chelín. Ella había tenido 2 años. Alice Rich llevaba muerta desde 1802. Peter Rich llevaba muerto desde marzo. El último sobreviviente estaba sentada en la mesa larga de la fría oficina del señor Lumsden, con el aguanieve corriendo por la ventana, y esa entrada llevaba 3 décadas diciendo lo que decía, mientras 1 chelín al año se anotaba en otro libro como el reconocimiento de una intrusa. Señor Lumsden, dijo ella, ¿puedo tener una copia de esta entrada, examinada y firmada por usted? Puede. 5 peniques por las 100 palabras. Él la leyó por encima de su hombro y no dijo nada por un momento. Señorita Rich, ¿sabe usted que bajo una copia de registro del tribunal por vidas, la madera del terreno es del señor, pero la arrendataria no puede ser desalojada, ni la cabaña derribada sobre ella, mientras quede una vida? Ahora lo sé. Entonces le diré la otra mitad, ya que ha pagado el arancel. Esto se leerá en el tribunal del 24 de marzo, ante el homenaje, y quedará escrito en el registro para siempre. Y yo no pondría nada más en el registro de ese día que usted no esté dispuesta a que quede escrito para siempre junto a ello. Phoebe guardó la copia dentro del corpiño, se abotonó la capa, y caminó 7 millas de vuelta a casa bajo el aguanieve. Le quedaban 6 semanas. Pasó 4 de ellas calculando distancias lunares para el año 1821, porque las planillas iban con retraso, y ser tratada injustamente no era una excusa que la Junta aceptara. En la última quincena, hizo lo otro. Bajó los 11 libros del estante, y también los volúmenes impresos del almanaque, y puso uno frente al otro, su propia mano, con el minuto y el segundo, junto al mismo evento impreso en Londres años antes de que ella naciera para verlo. 2000 noches fijadas en el cielo por un libro impreso, y en la tierra por una mano en Ilverton. Ninguna mujer en Inglaterra puede estar en 2 lugares a la vez. El 10 de marzo llegó a las noches en Ascenden, y el 11 de septiembre de 1817 su propia mano había escrito en la última columna, 11:42, se pierde de vista un farol en el camino de Ilverton, yendo hacia el este, y otra vez a la 1:05, yendo hacia el oeste. Una voz de mujer en la puerta del jardín. Se quedó con el dedo bajo esa línea. No la escribió entonces. La dejó donde estaba, en el libro pequeño, en su propia casa, y siguió adelante hasta el 12. El tribunal del señorío de Thorncross se celebró el 24 de marzo, en el granero de diezmos, a las 11 de la mañana, ante el señor Lumsden, administrador. 16 arrendatarios formaron el homenaje, sentados en 2 bancos, hombro con hombro, con sus mejores trajes dominicales. El resto de la parroquia acudió, y para las 11 había más de 90 personas de pie al fondo, entre las carretillas. La señora Sraib llegó en su carruaje y le dieron una silla. El duque se sentó a un lado, sobre un cajón de grano, y no dijo nada durante 1 hora y cuarto. Se leyó primero la presentación del señor Arbottle. Una intrusión sobre el páramo del señor. Sin título. Ocupación por tolerancia desde marzo pasado. 9 recibos anuales de 1 chelín, presentados. ¿Hay algo que decir a favor de la ocupante? Dijo el señor Lumsden. Phoebe se puso de pie. Sí, señor. Pido que se lea al homenaje el registro del tribunal celebrado aquí el 9 de octubre de 1795, la segunda membrana. El administrador tenía el rollo listo sobre la mesa. Ella se lo había pedido por escrito el 12 de febrero. Él había sabido, durante 6 semanas, exactamente cómo iba a ir esa mañana, y no se lo había dicho a nadie, porque así era él.
Lo leyó en voz plana, y el granero quedó en absoluto silencio. A este tribunal compareció Peter Rich, maestro de escuela, y fue admitido como arrendatario por copia de registro del tribunal, de una cabaña en el extremo norte del bosque llamado el Largo Bosque de la Ladera, con el cercado de 2 acres adjunto, para tenerla él, Alice su esposa, y Phoebe su hija, por sus 3 vidas, y la vida del último sobreviviente de ellos. 2 de esas vidas se han cumplido, dijo el señor Lumsden. Una está de pie frente a mí. Caballeros del homenaje, esto no es una intrusión. Esta mujer es copartícipe de este señorío desde que tenía 2 años, y no puede ser desalojada de esa cabaña mientras viva. Alguien, al fondo, dijo algo que no era del todo una ovación. El señor Arbottle se había puesto del color del papel. Se levantó. Yo no lo sabía, dijo. Cobré el chelín 9 años y jamás miré el registro, y eso es lo de menos. Se volvió hacia el granero, y la voz le falló, y él mismo la sostuvo. 4 veces he vendido la madera de esta finca, y jamás supe cómo medir un árbol en pie. Tuve miedo de decirlo a los 30, y ya era tarde a los 40, y le ha costado a esta casa no sé cuántos miles de libras. Puso el sombrero sobre la mesa. Su excelencia querrá mi renuncia. Hoy no, dijo el duque. Se quedará hasta Michaelmas, y le enseñará a mi nuevo hombre las puertas, los arrendatarios, y cuál de ellos paga en noviembre. No lo aprenderá en ningún otro lugar. El anciano se sentó y se cubrió los ojos con la mano. Entonces, uno del homenaje, un arrendatario de la granja de abajo, se aclaró la garganta. Está el otro asunto, dijo, incómodo, con perdón. Lo que se dice de ella en la parroquia. Si va a quedarse ahí, bueno, se dice. ¿Qué se dice? Dijo el señor Lumsden. ¿Qué guarda horarios tardíos? Entonces lo responderé yo, dijo Phoebe, y pido que la respuesta quede escrita en el registro. Levantó su cesta sobre la mesa y sacó 11 librillos pequeños, y junto a ellos los volúmenes impresos del almanaque náutico, prestados de Nethertou y del rector. Estos son míos, cada noche despejada desde que tenía 13 años. Estos otros se imprimieron en Londres 3 años antes del suceso, y están en el camarote de cada barco de la flota. Abrió el primero. El 9 de febrero de 1811, la luna llegó a la línea de mi padre a los 11 minutos y 40 segundos de las 10. Está en mi mano, y en ese libro, impreso 4 años antes, y coinciden con 6 segundos de diferencia. El señor Yolande tiene el volumen. Cualquier hombre puede verificarme. El rector la verificó. También lo hizo el arrendatario de la granja de abajo, que leía cifras mejor que palabras, y que recorrió las columnas con el dedo y dijo 2 veces, eso es correcto. Ella leyó 14 noches. La noche de la gran helada. La noche en que se quemó el pajar de Ilverton. La noche de agosto de 1816 en que no había nada que ver en absoluto, y ella había escrito así. Después dijo, septiembre del año pasado, en Ascenden. Nadie en el granero se movió siquiera sobre los bancos. El 9, nublado hasta medianoche, después despejado, Júpiter y su primer satélite, desde la terraza, de las 12 a la 1:20. El 10, lluvia. El 11, se detuvo, y bajó la vista a la página por el espacio de 3 latidos. El 11, despejado y frío, viento noreste, observaciones de Saturno desde las 10 hasta las 3, en la terraza, con permiso de la señora Sraib, dado delante de 2 criados, en el noviembre anterior. Pasó la hoja. Hay una línea más en esa página, dijo. Está en la última columna, donde anoto lo que oigo. No es sobre mí. No la voy a leer, y no la he copiado, y se queda en este libro, que se queda en mi casa. Cerró el libro y puso las manos sobre él. Nadie en el granero se movió. 90 personas comprendieron, todas a la vez, que había un nombre en ese libro, y que la mujer que tenía las manos sobre él acababa de negarse a decirlo delante de toda la parroquia. Entonces la señora Sraib se puso de pie. Fue mi hija, dijo. Su voz era agradable. Era la misma voz que había usado en la feria, y ahora no le servía de nada. Y siguió usándola porque era la única que tenía. Lucy salió 2 veces. Encontraron la puerta sin cerrojo, y tuve que dar una explicación para esa puerta. Y había una joven en mi casa a quien se conocía por caminar de noche con un catalejo. Se irguió. Jamás dije una sola palabra en contra de ella. Dije que guardaba horarios tardíos. Sabía lo que eso haría. Tengo una sola hija y 300 libras al año. Lo hice, y no he dormido una noche entera desde octubre. Se sentó de nuevo, puso los guantes en el regazo y no miró a ningún lugar en particular.
El señor Lumsden escribió durante un rato. Después leyó en voz alta lo que había escrito, y quedó registrado en el señorío de Thorncross, donde sigue estando, que Poebel Rich había sido hallada copartícipe de la cabaña y el cercado por su vida, que la presentación en su contra quedaba desestimada, sin hallarse falta alguna en ella, que los 11 robles junto a dicha cabaña permanecerían en pie mientras ella viviera, y que la madera del largo bosque se vendería por la medida tomada en su libro, y ninguna otra. El duque se bajó del cajón de grano al fin. Por su medida, dijo, y por ninguna otra. Que quede claro en la parroquia. Eso fue todo lo que dijo en el granero de diezmos, y fue suficiente. Después, 14 personas que en octubre habían pasado de largo junto a ella en la plaza de Ilverton se acercaron a estrecharle la mano. Él la alcanzó en el bosque, en lo alto del sendero, con el perro adelantándose a ambos. Ahora, dijo, no hay nada en ello para usted, salvo yo. Tiene un techo que no puedo quitarle, una renta que no le pago, y un nombre que consta en el registro del señorío, en tinta. Se detuvo en el camino. ¿Qué es precisamente por lo que se lo pregunto ahora, Poebe, y no en enero? Cásese conmigo. Ella se quedó de pie con el viento de marzo subiendo por la ladera, y el bosque de su padre erguido a su alrededor. Pregúnteme en Michaelmus, dijo. ¿Por qué en Michaelmus? Porque en Michaelmus paga la junta. Nunca me han pagado con mi propio nombre, y quiero tener el recibo en la mano, y leerlo, y no ser la esposa de nadie cuando lo haga. Casi sonreía. 6 meses. Puede venir a las 10, como siempre. 6 meses, dijo el duque. El recibo llegó el 29 de septiembre de 1818. Un formulario impreso, con las sumas anotadas por un escribiente, 5 libras con 30 chelines, y el nombre escrito en la línea era señorita Poebel Rich, de Ilverton, calculadora. La feria de contratación de Ilverton era ese mismo día. Ella entró a la plaza a las 4 de la tarde, pasando los puestos de maíz, pasando el lado norte donde se forma la fila. Los pastores, las lecheras, las muchachas con retazos de delantal azul, vieron pasar a una mujer de vestido gris con un papel doblado en la mano. Ella no se detuvo. No había venido a esperar en fila. Esa noche, a las 10:10, subió por el largo bosque de la ladera con el lebrel avanzando delante de ella en la oscuridad, pasando los tocones de la ladera norte que habían pagado una fianza en marzo, pasando los 11 robles que seguían en pie y seguirían estándolo. El duque estaba en la terraza con un farol, porque llevaba 6 meses saliendo a las 10 y había tomado la costumbre. Bien, dijo. Ella le puso el recibo en la mano y lo dejó leerlo. Después lo recuperó, porque era suyo. Sí, dijo, Miles. Era la primera vez que usaba su nombre. Él lo oyó. No dijo nada por un momento, y el casi de una sonrisa apareció y desapareció en la comisura de su boca, y entonces le tomó la mano. Se casaron en Ilverton la primavera siguiente. Los 11 librillos subieron a la casa grande en una caja, y ahí se comenzó el 12º. La cabaña se quedó tal como estaba, con el banco y los 2 clavos en la pared, con la plomada colgando, porque una mujer no tira el lugar donde aprendió a ser exacta. Y cada noche de su vida, hacia las 10, el lebrel se levantaba del hogar en el vestíbulo y salía por la sala de armas. Bajaba solo por el bosque hasta la cabaña vacía del claro, y se tendía sobre el umbral durante 1 hora antes de volver a casa. En Thorncross nadie llegó jamás a entender por qué. Y no era, en realidad, algo difícil de entender. Ahí lo habían llamado por su nombre por primera vez.